Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Hoy estaremos hablando de un tema bastante particular, un tema que de pronto muchos de ustedes nos han escrito. Uno de nuestros televidentes fue quien propuso que tratáramos este tema y muchos de ustedes nos escribieron haciéndonos preguntas, pero qué mejor manera de resolver estas inquietudes que invitando al mismo director regional de restitución de tierras, director territorial, precisamente Álvaro Julián Prada, es la persona que nos va a acompañar durante este programa hablando justamente de restitución de tierras. Pero antes queremos saludar de una manera especial a la doctora Marlene Murcia, quien es la encargada de disipar todas las dudas que tenemos en torno a los diferentes programas. Siempre tenemos un tema del día, siempre tenemos un tema para tratar, pero quien nos saca de esas pequeñas dudas cuando utilizan un término que no entendemos, cuando hablamos de plazos, cuando hablamos de todas aquellas cosas que se manejan en el ámbito jurídico, de pronto usted y yo no sabemos, pues ahí es donde entra la doctora Marlene a disipar nuestras dudas. Doctora Marlene, feliz tarde, un verdadero placer poder saludarla hasta ahora. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban todos un cordial saludo. Sí, hoy vamos a tocar un tema muy especializado. Eso sí, al especialista hay que dejarlo hablar y esta tarde tenemos, como lo decía Paola, al director de la Unidad de Restitución de Tierras. Este es un tema que hemos tocado en algunas otras oportunidades, pero que requiere de alguien conocedor del tema, de alguien que sepa en qué estamos, para dónde vamos, qué se ha hecho, en fin. Si usted tiene algún problema, ha tenido algún problema con este tema de restitución de tierras, aproveche, se conecta con nosotros y aquí el doctor le va a resolver todas esas inquietudes. Así es, pero si usted todavía no tiene claro de qué puede preguntar, de qué estamos hablando, no se preocupe, para usted hemos preparado la siguiente nota. ¿Qué es la restitución de tierras? Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la ley de víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos, podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición. Y hablando precisamente de restitución de tierras, de esta ley de la República, nos acompaña el director regional, el doctor Álvaro Julián Prada Camacho. Abogado, muy buenas tardes, director. Bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, doctora Marlene. Buenas tardes a todos los televidentes que acompañan hoy la transmisión del Canal TRO. Bueno, doctora Marlene, le cuento que a propósito del doctor Álvaro Julián es abogado, entonces puede disipar muchas de esas dudas jurídicas que tienen nuestros televidentes, además de ser el director regional de restitución de tierras. Y yo inicio con una pregunta, director, porque es que nos han llegado bastantes preguntas de nuestros televidentes en torno a los tramitadores. Muchos aseguran que para poder iniciar este proceso a través de la Oficina de Restitución de Tierras, para poder iniciar todos estos documentos que piden para demostrar que en realidad ellos son desplazados, para demostrar su situación, les cobran, les están cobrando por hacer todo ese trámite. Entonces, de pronto aclarémosle un poco a nuestros televidentes si en realidad si es necesario hacer estos pagos, si hay personas que son personas de la misma institución o son ajenos a la institución los que hacen este tipo de cobros.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero que todo, aclarar que la ley 1448 del 2011 es la ley de víctimas y restitución de tierras, como lo dijeron en el inicio del programa. Esta ley trae unas condiciones especiales para las personas que perdieron sus predios por causa única y exclusivamente del conflicto armado, de la violencia y de la situación generalizada de violencia que se vivió en el territorio. Las personas que perdieron sus predios, ¿perder el predio qué es? Cuando yo tuve que vender el predio de manera sorpresiva, de manera urgente, porque estaban las situaciones de violencia en el territorio, o tuve que abandonarlo y dejarlo a su suerte porque estaban los violentos también en la zona. Cuando yo salgo de ese predio, yo inmediatamente me convierto en víctima del despojo y del abandono forzado de tierras. En este caso, respecto a los tramitadores, la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio hace una aclaración muy vehemente a la ciudadanía para que no se dejen engañar con falsos tramitadores. Nosotros no necesitamos de falsos tramitadores. La ley contempla que la Unidad de Restitución de Tierras tiene que garantizar el acceso a la justicia y garantizar el acceso a la administración de todas las personas que fueron víctimas de la violencia y que sufrieron los hechos de despojo y abandono forzado de sus tierras. Es más, lo que decían en la parte principal o inicial del programa es que la persona, no importa que no tenga en estos momentos su escritura o su folio de matrícula inmobiliaria, no. Nosotros como entidad del Estado debemos asumir esa carga probatoria, digámoslo así, ser sus investigadores, las de las personas que sufrieron los hechos victimizantes, y con eso determinar cómo ocurrieron los hechos, cómo era la calidad de la persona que se encontraba viviendo en ese predio que fue despojado, que fue abandonado, y cuáles son las condiciones de la ley 1448 para presentarlo ante los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras. Bueno, abogado, tenemos conocimiento que en junio justamente cumplió 10 años esta ley. ¿Se hace una prórroga de cuántos años más? Sí, inicialmente la ley 1448 del 2011 estaba contemplada para finalizar ahorita el 21 de junio del año 2021. Con la ley 2078, el Gobierno Nacional, la Corte Constitucional y las demás entidades se propusieron la tarea de continuar el proceso de restitución de tierras, debido a que hay una situación que en Colombia pues no se puede descartar, y es que en estos momentos hay casi 9 millones de personas que fueron víctimas de la violencia en el país, que aún muchas de ellas no han sido reparadas en su totalidad. Y la ley de restitución de tierras de víctimas y de restitución de tierras establece los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y eso es lo que nosotros como entidad del Estado, no solamente el gobierno, sino del Estado, debemos garantizar el acceso a esas personas que sufrieron esos hechos victimizantes, poderlos reparar y poderles generar un emprendimiento y un desarrollo rural en el campo, obviamente, para las personas que regresen a sus tierras. La ley 2078 establece ahora que la vigencia de la ley 1448 se amplía 10 años más, es decir, hasta el 2031. Y esto es una invitación también que se le ha hecho a todas las personas que han sufrido este flagelo de la guerra, de acudir a la Unidad de Restitución de Tierras o a la Defensoría del Pueblo o a las personerías municipales, con el fin de hacer la reclamación de restitución de tierras, presentarla y asimismo pues nosotros estudiarla de acuerdo a lo que dice la ley 1448 del 2011. Doctora Álvaro, entremos en materia. Perdón, Paola, es que yo quería que le dijéramos a nuestros televidentes, bueno, una persona que ha sido desplazada, no la que ya tiene en trámite su proceso, sino la persona que ahora dice, bueno, tengo todavía tiempo, entonces me voy a presentar. ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué debo acreditar? ¿Debo llegar a algún documento únicamente con mi cédula? Dice usted, si no tienen el título. ¿Cómo es ese primer paso y ese paso a paso para iniciar el proceso? Doctora Marlene, muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Yo, para iniciar el proceso de restitución de tierras, tengo que haber sido afectado en los derechos de propiedad, posesión o ocupación, es decir, propiedad el que tiene su folio de matrícula inmobiliaria y tiene sus escrituras, posesión el que en algún momento compró con una cartaventa y estaba ahí, y ocupación el que sabía que era un bien baldío de la nación, pero lo estaba ocupando con una posibilidad de que se lo adjudicaran en algún momento por parte de la Agencia Nacional de Tierras, o anteriormente el INCORA, o anteriormente el INCODER.
Si yo tengo esas tres calidades, yo puedo acercarme a la unidad de restitución de tierras en Bucaramanga o en Barranca Bermeja y solicitar mi estudio de la restitución o de la reclamación de tierras. Si usted tiene las escrituras, tráigalas. Si usted tiene el folio de matrícula inmobiliaria, tráigalo. Si usted tiene la cartamenta, tráigalo. Si usted fue beneficiario de alguna adjudicación del INCORA, pero por causa de la violencia usted nunca pudo ir a registrarlo ante la oficina de registro, también traiga ese acto administrativo, que nosotros, adicional a eso, tenemos que recaudar más pruebas, hacer más investigación para definir si efectivamente lo presentamos ante los jueces y los magistrados con el fin único de que se le restituya el bien inmueble y que se le restituya obviamente con unas mejores condiciones a las que fue despojado y abandonado. Entonces simplemente con su cédula y con los documentos que usted tenga sobre el predio, usted puede venir. Una cosa muy importante ya en esta pregunta: cuando llegan a la unidad de restitución de tierras, nosotros tenemos y contamos con equipos profesionales catastrales sociales. El catastral es el que se encarga de geoespacializar o ubicar dónde se encontraba el predio. Entonces la persona tiene que traer muy claro también cuáles eran los linderos, frente a cuáles vecinos estaba, por qué vereda estaba, cuál era el río que pasaba por ahí, el caño, el afluente de agua que había por ahí, y con eso nosotros poder determinar de manera preliminar dónde se encontraba el predio geoespacialmente, ¿sí? Si yo digo que mi predio estaba en la vereda Misiguay o en la vereda Belemitas o en cualquier vereda, yo tengo que ubicarme y decir si efectivamente estaba en este sitio, para que nosotros podamos hacer todas las investigaciones de tipo catastral en ese lugar. Muy bien, a través del 648-4820 inicia la participación activa de nuestros televidentes. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Reinaldo Landa. Hola, buenas tardes. Don Reinaldo, voy a pedir un favor, vamos a bajarle todo el volumen al televisor, vamos a hablar solamente por el teléfono porque le queremos ayudar, queremos asesorarle en la pregunta que usted tiene. Entonces, para hacerlo de una mejor manera, vamos a hacerlo solamente por el teléfono, ¿listo? Ok. Don Reinaldo, cuéntenos cuál es su inquietud. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Cuál es su inquietud y desde dónde nos llama? ¿Aló? ¿Desde dónde nos llama, don Reinaldo? De Puerto Wilches. De Puerto Wilches, Santander. Un saludo especial para todos los televidentes que desde Puerto Wilches nos reportan sintonía a esta hora. Ahora sí, don Reinaldo, ¿cuál es esa inquietud que usted tiene? Sí, mi inquietud es que hace más de 18 años yo tengo ahí un pedazo de 11 hectáreas que las tengo sembradas en caucho. Y eso me lo adjudicó Incoder. Cuando estoy en Incoder me lo adjudicó, yo tengo papeles, certificado de libertad y tradición y todo eso. Pero hace como 4 años me llegó restitución de tierras ahí, dijo que no, que, o sea, me visitó y no, que dijo estaba en restitución de tierras, y entonces tengo ahí que no tengo y no tengo nada. Muy bien, de pronto, director, podemos ilustrar un poco a nuestros televidentes y a nuestro televidente, a don, de Puerto Wilches, para que nos explique un poco esta situación, cómo es que se da esto y cómo muchos como él se encuentran en esta situación y qué pueden hacer. Claro, sí, mire, es muy importante la calidad en la que está actuando el señor en este momento respecto al proceso de restitución de tierras. En el proceso de restitución de tierras se denominan como intervinientes las personas que hoy en día están radicadas y están residiendo en los predios que son solicitados en restitución de tierras. Y esto no es una situación aparte o que no se haya pensado en la ley. La ley viene con una vigencia o con una temporalidad de 1991 hasta el año ahorita 2031. Si en el año 1991 ocurrieron los hechos victimizantes, puede ser que en el 95, en el 97, en el 2000, en el 2010 la hayan vendido y ya hay otras personas residiendo en esos predios. Pero las garantías que establece la ley 1448 para estas personas es que pueden acudir al proceso como intervinientes, presentando sus pruebas diciendo, mire, yo adquirí este predio así, hice el estudio así y lo tengo de esta forma legalmente adjudicado, como en el caso del señor que nos llama desde Puerto Wilches. Una vez llega esa información, nosotros analizamos, porque nosotros representamos a la víctima,
con la información que tenemos recaudada de la víctima y con la información que trae la persona que hoy en día reside en los predios, y con eso tomamos una decisión administrativa. Esa decisión administrativa es la que se le entrega a la víctima para que vaya a sede judicial, y en sede judicial ya un juez, en una etapa contravencional, en una etapa donde abre a pruebas y llama a una parte y a otra parte, estas personas que están en calidad de intervinientes tienen que acercarse a la Defensoría del Pueblo en caso tal de que no cuenten con defensor, o obviamente contratar a su abogado particular o personal y hacerle el ejercicio de derecho de defensa ante los jueces y magistrados de restitución de tierras para que ellos tengan en cuenta la calidad con que actúa. Y ya la Corte Constitucional, a través de la sentencia C330 del 2016, estableció la diferencia entre despojadores, segundos ocupantes y terceros de buena fe exenta de culpa, y ya determina cuáles son las condiciones para que la persona que hoy en día está allí, pues o se deje en el predio que está pidiéndose en restitución de tierras, o se le compense y se le entregue otro predio de iguales o similares condiciones, o en su defecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional, se demuestre la buena fe exenta de culpa y se le indemnice a esa persona. Director, me llama la atención, el señor dice que el predio fue adjudicado por el INCODER. Siendo el INCODER pues una entidad también del Estado, no tiene un tratamiento diferencial, no tienen ustedes un contacto directo, digamos, con el INCODER para averiguar de primera mano y evitar toda esa vuelta que hay que dar para saber si esto es cierto. Muy buena pregunta, doctora Marlene. Nosotros, cuando la persona trae una adjudicación del INCORA, como en el caso del señor de Puerto Wilches, lo que nosotros hacemos es convalidar esa información. Siempre, y con la Agencia Nacional de Tierras hemos trabajado de la mano acá en el departamento de Santander y en el norte de Santander, y pedimos que se nos clarifique si efectivamente esa resolución de adjudicación cuenta también adicional con un mapa. Ese mapa o esa de referenciación nos sirve a nosotros como insumo para determinar efectivamente dónde está el predio. Y mire, estos casos en los que la persona fue adjudicada por el INCORA sucede cuando hay ocupantes o las personas eran ocupantes de bienes baldíos y no le alcanzaron a adjudicar el predio por parte de las entidades del Estado. Entonces, como no le alcanzaron a adjudicar el predio y tuvo que salir por causa del despojo y el abandono, por causa del conflicto armado y de la violencia, tuvo que abandonar o haber sido despojado de su predio, las personas que son ocupantes pueden acceder a la restitución. No obstante, la persona que hoy en día se encuentra ahí en el predio nos allega esa información, nosotros la convalidamos y con eso le presentamos también esa situación particular al juez. Pero es muy importante acá en este caso, y a la doctora Marlene y a todos los que nos están escuchando, que las personas que hoy en día están residiendo en su predio traigan la información a la unidad de restitución de tierras y asimismo se hagan asesorar por la Defensoría del Pueblo, que en este momento tanto la Defensoría del Magdalena Medio como la Defensoría Regional de Santander nos está apoyando en un proceso de articulación efectiva con las personas que hoy en día se encuentran residiendo en los predios que son solicitados en restitución de tierras acá. Director, don Reinaldo nos decía que hace 4 años le llegó esa comunicación donde le dice que por parte de restitución de tierras hay un dueño de esos terrenos en los que él vive. ¿Estos procesos suelen ser muy largos? Hago una claridad ahí. No es que haya un dueño, hay una persona que está reclamando en este momento la tierra por causa que perdió presuntamente por causa del despojo o el abandono que le tocó hacer en su momento por la violencia. Sí, hay unos términos establecidos en la ley que son de meses, no se puede superar más de 10 meses la etapa administrativa, e igual en la etapa judicial no se pueden superar más de 8 o 10 meses. Pero lo que pasa es que la congestión que ha habido, tanto de solicitudes de restitución de tierras como de demandas, o digámoslo así, de la etapa judicial de restitución de tierras, pues ha hecho que vaya un poquito ralentizado tanto el proceso administrativo como el proceso judicial, pero garantizamos siempre que estas personas que están en estas 2 etapas, pues escucharlos. Yo creo que estas políticas, cuando son públicas y estatales, deben garantizar siempre escuchar tanto al solicitante como a la persona que hoy en día está residiendo allí. Muy bien, a través del 648-48-20 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Habla con María, ya está de Barranca.
Doña María, desde Barranca, un saludo muy especial a todos los paisanos que hasta ahora nos están viendo y nos están reportando sintonía. Doña María, yo le voy a invitar a usted y a todos nuestros televidentes que se van a comunicar a través del 648-4820, que le bajemos todo el volumen al televisor, que nos quedemos solamente con el teléfono para tener una comunicación fluida, ¿listo? Para que le pueda escuchar de manera inmediata al director y a nuestra abogada. Bueno, doña María, ahora sí háganos cuál es esta consulta que usted tiene para el director. Mami, lo que pasa es que yo tengo 20 años de ser desplazada. Nosotros salimos desplazados y mi esposo falleció, yo me quedé con 6 hijos. Entonces me han tomado, yo he metido papeles para lo que es la indemnización. Mire, en este proceso que tenemos de la pandemia, yo no he recibido una ayuda del gobierno para nada. Y lo otro es que me están metiendo un hijo a la cual yo no lo tengo, no lo conozco. Entonces me están diciendo que un tal Esteban, y yo no tengo sino 6 hijos. Me dijeron que mandara declaración de núcleo, yo las mandé, hasta la presente no me han dado respuesta, ya tengo más de 2 meses de haber mandado eso y no me han dado ninguna solución de nada. Muy bien, director, ¿qué podemos decirle a las personas que así como doña María desde Barranca se encuentran en este momento? Bueno, es muy importante mencionar en este caso que la ley 1448 es de víctimas y restitución de tierras. Por eso, en este caso, lo que identifico yo es que la persona que se comunica desde la ciudad de Barrancabermeja solicita es una indemnización por calidad de víctima. En este caso, lo atiende la unidad de víctimas, que está ubicada también en Barrancabermeja y que también acá en el departamento, en la ciudad de Bucaramanga, tiene su sede en esta ciudad. Entonces, en la unidad de víctimas de Barrancabermeja se puede acercar al CRAIP, que queda ubicado ahí en el Centro Regional de Atención para Víctimas del Conflicto Armado. Ahí tiene la unidad de víctimas la atención personalizada y obviamente por parte de restitución de tierras también estamos atendiendo a la ciudadanía en este punto del CRAIP allá en Barrancabermeja. En estos casos de indemnización simplemente es frente a la unidad de víctimas hacer la solicitud y hacer la reclamación. Ellos pues también tienen un periodo para ir suministrando cada una de esas indemnizaciones. Creo que hay una priorización de edad y tiene que estarse ligado entonces a ese programa de indemnizaciones, pero ya por parte de la unidad de víctimas, no de restitución de tierras. Muy bien, continúa la participación de nuestros televidentes a esta hora de la tarde a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan nuestros mensajes de WhatsApp. Recuerde que usted también lo puede hacer o puede enviarnos mensajes de audio o de video. Aquí nos pregunta nuestra televidente y dice: mi nombre es Leonardo Castillo, desde Florida Blanca, Santander. Cuando se solicita restitución de tierras y la unidad de restitución de tierras falla improcedente, ¿existe otro medio u otra instancia cuando el juzgado administrativo falla a favor de la unidad de restitución? ¿No se falla en segunda instancia? El fallo no lo otorgó un juez de tierras, lo hizo la unidad de restitución de tierras. Bueno, de pronto desenredemos un poco esta pita, director, porque estamos ahí como así, el juez, restitución de tierras. Expliquémosle de pronto un poco a nuestros televidentes cómo es que funciona todo este proceso. Bueno, muy bien, porque en este caso la restitución de tierras es un proceso mixto. Una parte administrativa, nosotros por ley somos los que administramos el registro de tierras despojadas y abandonadas. Es decir, nosotros tenemos que hacer la primera parte. Con esta primera parte hay un requisito de procedibilidad. ¿Qué es un requisito de procedibilidad? Si usted determina, si nosotros determinamos que efectivamente ocurrió violencia, que efectivamente usted tuvo que vender por causa de la violencia o que tuvo que abandonar su predio porque la violencia no lo dejaba estar en su predio, nosotros expedimos un acto administrativo, no una sentencia. Un acto administrativo, una resolución donde dice, sí, efectivamente la persona identificada con tal cédula es víctima de la violencia y el periodo de violencia que sufrió para el despojo y abandono de sus tierras fue en el año 1992 a 1993, por ejemplo. Y con eso se lo presentamos al juez,
Si la persona quiere, nosotros hacemos una representación judicial ante los jueces y magistrados. Si la persona no quiere, pues lo hace con su abogado de confianza y lo presentamos ante la jurisdicción especializada de restitución de tierras, y allá ya pasa a los jueces. Y en esa etapa de los jueces, que ya es la etapa judicial de restitución de tierras, los jueces tienen que llamar a la persona que está solicitando el predio y llamar a la persona que está residiendo en el predio y escucharlos en un proceso ya judicial. Después de eso, ya el juez o el magistrado expedirá su sentencia, y con la sentencia ya vienen unas órdenes, no solamente para la unidad de restitución de tierras, sino para la policía, para el ejército. Vienen unas órdenes ya directas a los municipios, a las alcaldías, a la alcaldía donde está hoy residiendo la persona, a la gobernación también donde está residiendo la persona, y se dan las medidas complementarias a la restitución de tierras, que consiste en proyectos productivos, consiste en un acompañamiento técnico y asistencial durante 2 años para las personas que son beneficiarias de estas sentencias, y asimismo pues se les hace el acompañamiento ya psicosocial por parte de las alcaldías y de los municipios especializados en este tema. Entonces, claro, son 2 etapas. Director, yo le voy a cortar un momentito porque tenemos unos compromisos comerciales, pero al regreso seguimos dando de pronto respuesta a las preguntas de nuestros televidentes y sobre todo a nuestro último televidente. Vamos a una pausa comercial. Esto es Actúe en Derecho, hoy hablando de restitución de tierras. Buenas tardes. Actúe en Derecho. ¿Qué es el despojo? Es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores o ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas. El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los jueces, a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas, les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron. Bueno, seguimos conectados, nuestros televidentes siguen conectados y a través del 648-48 nos están llamando. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Así es, doctora Marlene, nos llaman desde Orito, Putumayo, nos dicen en producción que desde Orito, Putumayo, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo desde este lugar del país. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Natalie Melo. Bueno, Natalie, cuéntanos, ¿cuál es la inquietud? Yo no entraba. Yo compré una vivienda en Orito, Putumayo en el año 2012. En el año 2017 más o menos la señora que me la había vendido había solicitado, pues había metido papeles como víctima y ella solicitaba la restitución del bien, que era mi casa, que en ese momento la habíamos comprado en 70 millones de pesos con crédito hipotecario. Entonces, afortunadamente pues todo se hizo bajo pues la legalidad de un crédito hipotecario, avalúos y todo eso. Contratamos abogado para defender nuestra casa, hicimos todos los términos que era. En diciembre del año 2018 fue la audiencia en donde la señora pues dijo que no, yo no había sido una compradora de mala fe, que pues simplemente yo la compré porque ella la había puesto en venta. Sin embargo, a esta fecha nosotros no tenemos el levantamiento de nuestro bien, todavía sigue en lista, todavía está en los bienes restituibles, no hemos podido vender la casa, no hemos podido hacer absolutamente nada con la casa. Entonces, digamos que nosotros también ahorita estamos siendo víctimas de todo este proceso y toda la lentitud en todos estos procesos. Sí, uno entiende muy bien el tema de la restitución, pero hay muchas falencias y lo cual nos está perjudicando. Nosotros pagamos abogado, estamos pagando arriendo en otra ciudad por temas de salud de mi hijo, entonces, y no hemos podido vender la casa, no hemos podido hacer absolutamente nada porque no se ha levantado el tema de restitución de bien. La casa la terminamos de pagar aún así con todos los problemas, porque pues teníamos que pagarle a la cooperativa con quien habíamos sacado el crédito, pero hasta el momento no nos han solucionado nada. Nosotros terminamos convirtiéndonos en víctimas de todo ese proceso y el proceso se ha ido dilatando y dilatando y ya no sabemos qué hacer porque ahorita los juzgados están virtuales, hemos escrito, me he mandado solicitudes
para tratar de ver cómo podemos volver a mover el proceso, pero ha sido imposible. Bueno, director, hay personas que se encuentran también en esta situación. Es largo, lo que hablábamos hace un momento, es muy largo este proceso. Natalie, desde Putumayo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que seguir esperando? ¿O hay algún recurso al que ella pueda, alguna disposición o alguna instancia donde ella pueda recurrir para poder solucionar su inconveniente? Sí, bueno, ahí lo que estábamos hablando antes de hacer la pausa es que hay que tener claro muy bien las competencias de la unidad de restitución de tierras y hasta dónde llega la unidad. Por lo que puedo percibir de lo que menciona la señora Natalie, en este caso Dorito Putumayo, este predio ya se encuentra en una etapa judicial y ya es ante los jueces y magistrados de restitución de tierras quien debe proferir el auto no, sino la sentencia ya de si efectivamente hay restitución jurídica material o efectivamente pues no se presenta ninguna de las causales para restituir jurídica y materialmente el inmueble. Sí, y ya sí, en este caso, pues si ya hay sentencia y no se ha levantado la medida cautelar que se presenta ahí, lo que yo sugiero es algo sencillo, es acudir ante la Jurisdicción Especializada de Restitución de Tierras, solicitar que se haga ese levantamiento de esa medida cautelar y asimismo pues se puede liberar el predio. Hay muchas situaciones también en la etapa administrativa. En la etapa administrativa, cuando el predio inicia su etapa del proceso de restitución de tierras, nosotros damos un aviso en el folio de matrícula inmobiliaria para que las personas, si van a adquirir el predio, pues se den cuenta que el predio en estos momentos está en restitución de tierras. Y ese aviso, lo que nosotros hacemos es, cuando ya hay decisión negativa, solicitarle a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que haga el levantamiento de esa medida publicitaria. Si efectivamente el predio se presenta ante los jueces y magistrados, pues ya se le pide a la oficina de registro que haga el registro de la demanda de restitución de tierras o de la etapa judicial, y ya serán los jueces y magistrados los que, una vez profieran sentencia, pues hagan el levantamiento o le entreguen ese predio a la persona que está reclamando el bien. Bueno, abogado, director, hablando precisamente de lo que usted nos dice, digamos, de cómo funciona esta oficina, cómo funciona esta dirección territorial, pues antes de salir a pausa nos preguntaba si después de restitución de tierra hay una segunda instancia que pueda fallar, o si solo falla restitución de tierra. Entonces, de pronto expliquémosle un poco a nuestros televidentes este caso puntual. Sí, hacia allá iba. Entonces, en la primera parte, el derecho administrativo, los actos administrativos acá en restitución de tierras pueden ser objeto de recurso de reposición. Si usted es el solicitante y no se le concedió en este momento la restitución de tierras o la inscripción en el registro de tierras, lo que usted puede hacer es presentar un recurso de reposición con unas nuevas pruebas o con las pruebas que usted bien considere, y nosotros revisamos el recurso de reposición y volvemos a estudiar el caso de manera detallada en lo que usted está solicitando. Si el caso ya está ante los jueces y magistrados de restitución de tierras y ya hay una sentencia, la sentencia de restitución de tierras no tiene segunda instancia. Eso sí tengo que dejarlo muy claro. Esa sentencia es de única instancia, es una justicia transicional, una justicia especializada y una justicia diferente a la justicia ordinaria que vemos comúnmente. Estas sentencias no tienen segunda instancia, pero sí tienen una acción de revisión que se tiene que presentar durante los 2 años siguientes en el proceso, una vez ha salido el fallo. Entonces es muy importante que las personas no dejen pasar esta fecha, estos 2 años, para presentar su acción de revisión, y ya la Corte Suprema de Justicia determinará cuáles son los efectos de la sentencia, o si la declara nula o si la confirma. Entonces, para hacer resumen, en la etapa administrativa usted tiene el recurso de reposición y en la etapa judicial usted tiene la acción de revisión. En este momento, con la Defensoría del Pueblo, en los programas de diálogo social que estamos haciendo con los alcaldes del departamento de Santander, donde más han habido sentencias, estamos coordinando con la Defensoría del Pueblo Regional Santander todas esas asesorías sobre acción de revisión para las personas que se encuentran en estos momentos ubicados en los predios, y es a través de la Defensoría del Pueblo que se hace este ejercicio. Nosotros en la etapa administrativa garantizamos que a través de un recurso de reposición
que lo hace solamente el solicitante, pues nosotros volvamos a revisar la decisión y decidamos sobre la inclusión o no del predio en el registro. Director, yo quisiera que le aclaráramos algo a los televidentes. La ley de víctimas es una sola, pero pues existe una unidad de restitución de tierras y creo que existe otra que es de reparación de víctimas. No estoy muy segura del nombre. Lo que yo quiero que le aclaremos a los televidentes es, en el tema de las víctimas, el Estado repara, da una indemnización, da un dinero. En el tema de restitución de tierras, lo que se hace es tratar de devolverle pues su tierra. ¿Hay también algún tipo de indemnización económica en restitución de tierras o son dos cosas totalmente distintas? Sí, muy buena pregunta, doctora Marlene. La parte de la unidad de reparación integral de víctimas, ellas dan una indemnización de acuerdo a lo que mencionaba la señora que nos llamó desde Barranca Bermeja, de acuerdo al núcleo familiar, de acuerdo al tema de la violencia que se ha vivido y de acuerdo a unas condiciones de la edad y condiciones sociales de la persona. Esa indemnización la otorga única y exclusivamente la unidad de víctimas. En restitución de tierras, lo que las normas internacionales también han hablado sobre este caso es que se debe garantizar la devolución del predio y garantizar que la persona vuelva a iguales o mejores condiciones de las que estaba antes de que la violencia llegara a su predio. Entonces, en restitución de tierras lo que prima es la restitución jurídica y material. Hay casos que se nos presentan que el predio ahorita está inundado o que el predio ya no existe o que el predio tiene una condición de riesgo que ya no es mitigable. Entonces lo que hacemos es presentarle esa situación al juez y el juez decide una equivalencia, una compensación por equivalencia. Se le da un predio en iguales o similares condiciones o una indemnización monetaria por el valor catastral, el valor comercial, del predio al momento de los hechos victimizantes, indexado ya al día de hoy. Y a la persona se le entrega ya una indemnización, pero por el valor del predio. Lo importante es que cuando hay una sentencia de restitución de tierras, pues las personas son beneficiarias de muchas situaciones reparadoras transversales. Yo sé que todos quisiéramos que el Estado nos reparara de una vez por todas y nosotros garantizar que no volveremos a ser víctimas y que garantizamos nuestro sustento. Pero el procedimiento de restitución de tierras es un procedimiento progresivo, se le devuelve la tierra, se le entrega, se le hace un estudio para ver qué proyecto productivo le podemos garantizar ahí. Una vez se le entrega el proyecto productivo, la persona tiene un acompañamiento durante 2 años y a los 2 años la persona ya queda con su proyecto productivo generando ingresos y obviamente generando productividad y equidad en el territorio. Entonces, una vez se acaba esto, ya la persona, digamos, esa condición de víctima que en algún momento sufrió, trata el Estado de repararla y empieza a ser una persona pues, que emprende en el campo y genera equidad y desarrollo en el área rural, que eso es lo importante también de estas políticas agrarias. Bueno, abogada, doctora Marlene, director, si algo he aprendido en este programa aquí en Derecho es que la gran mayoría de los casos o de situaciones judiciales prescriben. Esto también se ve en restitución de tierras, director, es decir, yo fui víctima y de alguna manera fui despojada de mi tierra, tengo tanto tiempo para colocar para exponer mi caso ante restitución de tierras, o si ya pasa de los 10 años, 15 años, ya no puedo ir a reclamar lo que creería podría ser mío. Exacto, esto es una justicia transicional. ¿También prescribe o no, director? No, en restitución de tierras no prescriben los derechos. En restitución de tierras tenemos la vigencia de la ley. ¿Cuál era la vigencia anterior? Hasta ahorita, junio del 2021. Hasta este mes llegábamos con restitución de tierras. Pero la 1448 se amplió con la ley 2078 y ahorita la vigencia la ampliaron hasta 2031. Entonces, la solicitud de restitución de tierra se tiene que hacer en el marco de la justicia transicional, que en este caso va hasta el año 2031. Aquí no hay caducidad, aquí no hay prescripción. En este caso, si la persona sufrió los hechos victimizantes en el 91, todavía tiene tiempo de presentar su solicitud de restitución de tierras.
había una situación anterior con el decreto 67 que mencionaba que no se podía presentar la solicitud después de ciertos meses, pero ese decreto ya fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, perdón, y en estos momentos la ley que impera es la 2078, que amplió la vigencia hasta el año 2031. Muy bien, directora, a través del 648-4820 se siguen comunicando con nosotros. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que se intentan comunicar con nosotros. Tal vez no podemos contestar todas las llamadas, pero sí vamos a hacerlo a medida que nos van llegando los mensajes. Si usted nos está enviando mensajes por audio, le pedimos que sea solamente un audio contándonos su caso en la manera más concreta para que podamos asesorarle. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Germán, estoy esperando. Sí, ¿quién hablamos? Me responda. ¿Verdad? Don Germán, cuéntenos, ¿desde dónde nos llama? De Girón. Una pregunta para el doctor. Nosotros tenemos un predio ya radicado hace más de 4 años, vamos para 5 años. Eso pertenece al municipio de Lebrija. No sé, eso ha sido muy lento ese proceso. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor por qué se demora tanto un proceso de eso. Sí. Bueno, mire, yo tengo que ser muy claro. La ley 1458 establece unos términos legales, unos términos que en este momento, en la etapa administrativa, estamos tratando de ajustarnos, porque como lo decía yo, nosotros hemos recibido a lo largo de estos 10 años de aplicación de la ley 1448, 7.500 solicitudes de restitución de tierras, son 7.500 personas solicitando y reclamando su tierra que ha perdido por causa del conflicto armado y de la violencia. En este caso, los procesos que se encontraban en etapa judicial en el año 2020, pues ustedes saben que toda esta situación de la pandemia que pausó por unos instantes o momentos o meses más bien, para ser claros, los procesos, pues hizo que se creara ese rezago en este caso por parte tanto de los jueces como en la etapa administrativa. ¿Y esto por qué lo tengo que aclarar? Porque el proceso de restitución de tierras no se hace en escritorio. A nosotros en la unidad de restitución de tierras se nos dan unas órdenes muy claras para que estos procesos de restitución de tierras queden muy claros. ¿Y qué es claridad? Claridad en el que yo puedo identificar cuál es el área solicitada de restitución de tierras, cuál es el predio efectivamente que yo estoy pidiéndole a la justicia que me devuelva y cuáles fueron las situaciones de conflicto armado, de violencia o terrorismo que se vivieron en la ciudad, en el campo, que me hayan causado el despojo y el abandono de mis tierras. Entonces, este procedimiento pues genera que yo tenga que salir a territorio, genera que yo tenga que ir a hacer entrevistas a los vecinos, genera que cada uno de los equipos catastrales, sociales, abogados pues tengan que estar en el campo donde sucedieron las situaciones para efectivamente, con los demás elementos materiales probatorios, tomar una decisión. Y en la etapa judicial lo mismo. El juez tiene que abrir a pruebas como en un proceso normal, tiene que llamar a uno, tiene que buscar a otro, tiene que identificar a las personas solicitantes y a los opositores para garantizarle los derechos en la etapa judicial. Entonces, por eso estos procesos algunas veces toman un poco más de tiempo de lo que nosotros quisiéramos, pero todo en aras de garantizar que el debido proceso se le aplique tanto a la persona que está reclamando su tierra como a la persona que hoy en día está viviendo en el predio solicitado. Directora, así como don Germán, muchas personas dicen, no, es que este proceso es lento, este proceso... Bueno, hay personas o hay posibilidad de que yo sepa en qué va mi proceso. Es decir, me dan un radicado, me dan un número en el que yo diga, bueno, voy hoy a la oficina de restitución de tierras o ingreso a la página y sé que mi caso ya está en el juzgado o sé que mi caso lo está analizando un abogado de restitución de tierras que está en campo, o si hay posibilidad de saber en qué va mi proceso. Sí, doctora Paola, muy buena esa pregunta. Mire, nosotros cuando hubo todo el tema de confinamiento y el Poder Judicial empezó a operar únicamente por temas virtuales,
Comunidad de Restitución de Tierras establecimos la demanda electrónica y esto fue pues diseñado a través de acuerdos que también se hicieron con el Consejo Superior de la Judicatura y la demanda electrónica se maneja totalmente virtual. Es decir, los jueces y los magistrados conocen en este momento los expedientes que están acá en la etapa administrativa, ellos ya lo conocen, perdónenme la expresión, de pe a pa, todo lo que tiene el expediente. O sea, ya no tenemos que imprimir, radicar, ponerle la carátula, armarlo y presentarlo, no, ya todo se hace de manera virtual y de manera electrónica. Esta demanda electrónica permite que las personas que en cualquier momento deseen solicitar el estado de su proceso en la etapa judicial o si quieren en la etapa administrativa lo hagan a través de medios electrónicos. Y yo sé que en la ruralidad es muy difícil acceder a veces a los medios electrónicos, pero estamos atendiendo a las personas a través del correo atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co y le hemos pedido a los personeros municipales que apoyen a las familias que están viviendo en la ruralidad para que soliciten información en ese correo electrónico y van a tener un radicado obviamente de presentación de PQR y van a poder hacer un seguimiento a su proceso, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial. Entonces ya tenemos las vías electrónicas, digámoslo así, dispuestas y diseñadas para que ustedes tengan, para que las personas tengan en el momento exacto en qué etapa del proceso vamos. Muy bien, yo les voy a invitar a que hagamos una pausa comercial, pero al regreso muchas más preguntas que serán resueltas por el director de Restitución de Tierras de la Territorial de Santander. Vamos a una pausa comercial, esto es Actúen Derecho. Buenas tardes, ¿qué es el abandono forzado? Es la situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho a la vida, libertad e integridad suya y la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio. Es importante tener en cuenta que el despojo y el abandono forzado se utilizan de manera conjunta para quitar la tierra a las personas que fueron propietarias, poseedoras de predios o explotadoras de baldíos, y que la ley en materia de restitución de tierras contempla tanto a víctimas de despojo como abandono. Continuamos en Actúen Derecho, resolviendo todas las inquietudes de tipo legal en torno a restitución de tierras, como la siguiente que nos llega a través del 310-2223-051. Allí a través de WhatsApp nos llega la siguiente pregunta. Dice, mi mamá vivió con su esposo 26 años en una parcela que recibieron por restitución de tierras. Mi madre hace 2 años, por la edad, está con sus hijos y su esposo la dejó por fuera de las escrituras. ¿Él puede hacer eso? ¿Qué puede hacer mi mamá en ese caso? Director y abogada, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, le entregan al señor, supongo yo, el tema de restitución de tierras. ¿Él puede dejar por fuera a su esposa en esas escrituras, director? No, y ahí es muy importante hacer la claridad de la llamada que hacía la persona desde Barrancabermeja cuando hablaba de los núcleos. Nosotros, Comunidad de Restitución de Tierras, debemos identificar cuál es el núcleo familiar del momento de los hechos de violencia que causaron el despojo y el abandono. Y con eso se lo presentamos o le damos esa prueba al juez para que en el momento del fallo no solamente la restitución venga a nombre mío, sino venga a nombre de mi esposa, de mis hijos y de las personas que en ese momento conformaban mi núcleo familiar. ¿Por qué? Porque se puede presentar esta situación. Aquí en este caso dice que ya pasaron más de 2 años. Lo importante es que la justicia transicional, en este caso de restitución de tierras, cuando pasan más de los 2 años, yo puedo, como solicitante o como beneficiario de restitución de tierras, volverle a presentar esta situación al juez y decirle, señor juez, está pasando esta situación de carácter ya familiar. Por favor, usted defina sobre la sentencia que ya hay, que ya pasaron 2 años, revísela y efectivamente si hay una exclusión de alguna persona que tenía el derecho, pues tiene que garantizarle una reparación integral y una reparación efectiva a esa persona que estaba ahí. Ya si es el caso de que se presentó la sentencia y la persona comenzó a vivir después de esto ya con otra persona y crearon una sociedad conyugal, pues ya aquí es prima sobre el tema netamente de derecho de familia, del derecho ordinario, y ya ahí son las pues instancias a las que tiene que acudir la persona
en calidad de esposo o en calidad de compañero permanente, y hacer las solicitudes pues ante la justicia ordinaria ya del proceso como tal. Muy bien, más preguntas a través del 310-22-23-051 que nos llegan a esta hora de la tarde. Esta pregunta nos dice así: ¿se necesita un abogado para hacer las reclamaciones de unas indemnizaciones por desplazamiento forzado ya sistematizadas a mi nombre? Muchas gracias. Bueno, mire, nosotros en la unidad de restitución de tierras, como yo les decía, tenemos un equipo interdisciplinario. Tenemos abogados, tenemos sociales, tenemos catastrales. Entonces, de primera instancia, la respuesta es no. Usted no necesita abogados externos a los que ya le ponen la unidad de restitución de tierras para que haga su representación. Y esa es nuestra misionalidad, administrar el sistema de registro de tierras despojadas. Y en esa administración nosotros tenemos el abogado, tenemos el catastral, tenemos el sociólogo. Esas tres características que tienen las personas que hacen la defensa de los derechos de las personas que sufrieron el flagelo de la guerra hace que los procesos administrativos pues sean totalmente técnicos. Entonces, por eso usted no necesita en este momento, si ya hizo su reclamación, buscar adicional otro servicio jurídico para presentar la solicitud de restitución de tierras. Usted simplemente con la base de su abogado que lo representa en la unidad, y eso sí, acudiendo a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, usted puede hacer sus peticiones, quejas, reclamos, sus sugerencias, siempre para saber en qué etapa va su proceso. Les recuerdo, el correo es atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co. Ahí pueden hacer la solicitud. Yo presenté hace 2 años mi reclamación. En este momento quiero saber en qué etapa está. ¿Sí? Y nosotros le contestamos también por escrito para que usted tenga la trazabilidad de lo que se le está contestando. Si usted es una de las personas que reside en los predios y que son solicitados en restitución de tierras, usted sí necesita ejercer su derecho de defensa ante la etapa judicial. Y ahí sí es lo que yo les mencionaba de acercarse a la Defensoría Regional de Santander, donde le asesorarán con el trámite de entregarle un abogado para que lo asesore en el proceso de restitución de tierras como tal. Director, muchas gracias. Es un verdadero placer para nosotros poder contar con su presencia en este programa. Bueno, muchas gracias, doctora Paola, doctora Marlene, y a todos los televidentes del canal TRO. Les agradezco mucho por darme este espacio de poder aclarar un poco más el proceso de restitución de tierras. Esperamos volver a vernos más adelante, director. Doctora Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana hablando de pensiones, traslados, fondos.